Por parte de la Corte Constitucional. Nuestro invitado es el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, con quien vamos a dialogar precisamente para que él nos sepa interpretar el fallo de la Corte Constitucional cuando ha dicho de que los decretos 500 y 505 que ponían a la vicepresidenta, a la señora Yeliver, al frente de asumir funciones en el Ecuador, dice que esto es inconstitucional. ¿Cómo debemos entender, Ismael, toda la interpretación que ha hecho la Corte Constitucional sobre este fallo en plena campaña electoral del presidente Daniel Noboa? Buenos días, bienvenido a la W. Bueno, buenos días, don Rubén, un abrazo para usted a la distancia, por supuesto un saludo para los amigos de W Radio. Ya, yo habría esperado que la Corte Constitucional haga un análisis un poco más elaborado, más profundo respecto de los problemas jurídicos que se le presentaban en estas demandas de inconstitucionalidad. Es decir, se generó sobre el foro jurídico y en general sobre la ciudadanía que de algún modo está atenta a esta clase de sucesos, una expectativa respecto a lo que podía la Corte llegar a decir sobre los decretos ejecutivos 500, 505 y otros más que se fueron emitiendo los fines de semana con ocasión de la campaña electoral. Primera cosa que hay que observar, la Corte Constitucional se limita a hacer análisis de los decretos 500 y 505. Naturalmente se argumenta que eso se debe a la fecha de emisión de la sentencia que se habría dado en una sesión del 23 de enero. Por lo tanto, por ejemplo, el último decreto ejecutivo que se emitió el pasado fin de semana quedó exento de control de constitucionalidad, más allá de que ese decreto ejecutivo tenía el mismo contenido y los mismos argumentos que los decretos que han sido declarados inconstitucionales. Digamos, es una observación preliminar. Ahora, la Corte le da realmente un golpe o esta decisión mayoritaria de la Corte supone propiamente un revés para el presidente de la República. Yo le diría que no. En realidad yo coincido con el ministro de Gobierno. Esto no es ni de lejos un revés para el gobierno. Tampoco estoy diciendo que le han felicitado al jefe del Estado por lo que ha hecho. Pero la Corte se limita básicamente a decir dos cosas, que son, además de elementales, obvias, don Rubén. La primera, que se refiere a la sucesión presidencial. La Corte lo que dice y recuerda es que ante casos de ausencia temporal o definitiva de quien ocupa la presidencia de la República, su reemplazo le corresponde, y usted lo citaba antes de comenzar esta entrevista, a quien ejerce la vicepresidencia de la República. Eso está expresamente determinado en los párrafos 41, 42 y 43 del voto de mayoría de la Corte Constitucional. La Corte lo que dice entonces es que no hacía falta o no hace falta, y esa es la razón por la que la Corte encuentra inconstitucionales los decretos ejecutivos, porque no hacía falta emitir un decreto ejecutivo para que se produzca el encargo, el reemplazo o la subrogación presidencial, sino que la Corte determina que al estar prevista la persona que hace el reemplazo y el mecanismo de reemplazo en el artículo 146 de la Constitución, esta sucesión presidencial opera, dice la Corte, de iure, es decir, de pleno derecho, sin que sea necesario que medie una decisión o un acto del poder público, en este caso un decreto ejecutivo. Eso es lo primero que la Corte ha dicho. Algo que está establecido en la Constitución, no nos ha dicho nada nuevo bajo el sol. Es decir, que ante la ausencia temporal y definitiva del jefe del Estado, le reemplazará, sin que medie un acto de por medio, perdón la redundancia, quien ejerce la vicepresidencia de la República. ¿Ah? Y lo segundo que la Corte termina de señalar es respecto de la fuerza mayor. Y la Corte primero empieza reconociendo que no tiene la atribución para, en el ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, realizar una valoración o un análisis sobre la real ocurrencia de lo que el presidente de la República entiende o invoca como fuerza mayor en los decretos que han sido objeto de control por parte de la Corte. La Corte expresamente, en los párrafos 44 y 45 de su sentencia, determina que la Corte no puede, en
entrar a hacer un análisis sobre si, en pocas palabras, hacer campaña electoral es o no un caso o una circunstancia de fuerza mayor. La Corte lo que le termina recordando nuevamente al presidente de la República, y escuchaba hasta empezar a conversar un reportaje que ustedes reproducían de otro medio colega, lo que le recuerda la Corte es finalmente al presidente que los casos de fuerza mayor son eventos o son circunstancias imprevisibles o irresistibles que de algún modo le impiden al presidente o al vicepresidente de la República desempeñar el cargo, sin que se pueda alegar fuerza mayor a las meras dificultades para desempeñar el cargo. Es decir, lo hace de modo muy abstracto, muy general, y sobre la base de esos señalamientos decide declarar una inconstitucionalidad, digamos, con efecto hacia el futuro. Ni siquiera hay un llamado de atención al jefe del Estado por la emisión de estos decretos ejecutivos. Ahora, a partir de eso, don Rubén, a este fallo, algunos colegas le están haciendo decir cosas que el fallo jamás ha dicho, y si usted quiere, pues también conversamos sobre esto. Sí, precisamente, es que hay que darle claridad al electorado, Ismael, porque hay interpretaciones y hay interpretaciones. En este caso he escuchado la suya, pero hay otros abogados incluso que hemos visto que realmente han tenido calificativos bastante fuertes contra el mismo ministro de Gobierno sobre la interpretación que él hace de esta sentencia que emite la Corte Constitucional. Entonces nos quedamos, quienes no conocemos mucho de las leyes, usted que es un experto ya en el marco jurídico, puede interpretar de mejor manera. Cada quien interpreta de acuerdo a lo que escucha. Entonces aquí nos quedamos sin saber si efectivamente el gobierno cometió una infracción al hacer este tipo de designaciones, en este caso a la señora Cynthia Gelliver, para que ocupe la presidencia de la República, porque de aquí, ¿qué es lo que viene más? De aquí hay otra parte también. Usted acaba de mencionar en su última parte de la intervención que decía, no hay ningún tipo de sanción. Ya hay abogados que dicen que debería pronunciarse con una sanción el Tribunal Contencioso Electoral. Por eso yo le decía a don Rubén que se le está haciendo decir al fallo de la Corte Constitucional cosas que no señalan, y le voy a puntualizar. Primero, la Corte expresamente elude referirse a si Noboa requería o no requería la licencia para hacer campaña electoral, a lo que la Corte también agrega que no tiene competencia para pronunciarse sobre si Noboa ha cometido o no ha cometido infracciones en materia electoral. Expresamente en el párrafo 39, ni siquiera es que esto no es un tema de cómo interpreto o entiendo yo la sentencia de la Corte, sino lo que la Corte concretamente ha dicho y lo que la Corte no ha llegado a decir, y que hay colegas que le están forzando a decir a la sentencia. Una de esas, y leía el criterio de unos colegas que dicen, bueno, entonces, con esto Noboa, si es que hay campaña para la segunda vuelta electoral, está obligado a pedir licencia. En ninguna parte del fallo, don Rubén, la Corte dice que Noboa debía o no debía pedir licencia. De hecho, insisto, párrafo 39 de la sentencia, la Corte dice que ni siquiera se va a plantear un problema jurídico respecto a aquello, pese a que los demandantes sí se lo piden, porque la Corte entiende que el análisis respecto del artículo 93, en lo que tiene que ver con el asunto de la licencia para hacer campaña, no es de su competencia. Y eso es algo que con usted mismo lo conversamos hace unas semanas, y usted me preguntaba si es que la Corte pudiese llegar a decirle al presidente que debe obtener licencia. ¿Y qué le dije yo? Que la Corte no tiene competencia, y lo ha ratificado en esta sentencia. Entonces, primera cosa que la Corte no ha dicho es que Noboa debe acogerse a una licencia sin sueldo. Ha dicho que esos son asuntos que escapan a su ámbito de competencia y que son aspectos propios de la justicia contencioso electoral. Segunda cosa que se le está haciendo decir al fallo, que entonces si Noboa se ausenta de aquí en más, supongamos que el día domingo los resultados mandan a un balotaje, a una segunda vuelta electoral, evidentemente vamos a ir a una campaña para segunda vuelta electoral. ¿Qué están diciendo que se debería o que debería ocurrir a partir de este fallo? Están diciendo entonces que el presidente de la República, si es que decide ausentarse para hacer campaña, le tendrá que entregar la presidencia de la República o quien le tendría que reemplazar, para ser más exactos y para ir en sintonía con el voto de mayoría, que ha dicho que esto opera de pleno derecho. ¿Cómo operaría el reemplazo? Muchos dicen
que el reemplazo sería la señora Abad. El fallo no dice eso. Ojo, el fallo ni siquiera llega a referirse al tema de la señora Abad. La Corte, incluso, si usted lee, y vuelvo a citar los párrafos 41, 42, 43 de la sentencia, la Corte estima que la sucesión presidencial ante ausencia temporal del jefe del Estado opera de pleno derecho y a favor de quien ejerce la vicepresidencia de la República. Pero la Corte no dice en su fallo quién está ejerciendo actualmente la vicepresidencia de la República, y ya le voy a explicar por qué. Evidentemente la Corte no tenía la competencia tampoco para hacer esta clase de señalamientos. Lo que dice la Corte es que el mecanismo de reemplazo está de jure, es decir, de pleno derecho, previsto en la Constitución. Pero la Corte no hace ninguna distinción entre si el reemplazo que debe operar es por parte del vicepresidente de la República elegido en urnas, del vicepresidente encargado de la vicepresidencia de la República ante un caso de ausencia temporal del vicepresidente titular. Recuerde usted que uno de los argumentos que esgrimió el presidente Noboa para encargarle a la señora Yeliver la vicepresidencia es que la señora Abad, entre comillas, se encontraba ausente temporalmente del cargo por no haberse presentado en la Embajada de Ecuador en Turquía. Y aquí voy a otra cosa que la Corte decidió no controlar, el famoso decreto 494, mediante el cual el presidente le encargó la vicepresidencia de la República a la señora Cynthia Yeliver. La Corte, recuerde usted que decide inadmitir la demanda de inconstitucionalidad contra este decreto. Y de hecho, al día de hoy, hay una sentencia desestimatoria de una acción de protección que la misma Verónica Abad planteó contra el decreto 494, entendiendo, porque la Corte así lo dijo, que se trata de un acto con efecto individual, que por lo tanto no era materia de control de constitucionalidad. ¿A qué nos debe llevar este análisis que estoy haciendo? A que el decreto 494 está vigente, no ha sido dejado sin efecto. La Corte ha decidido no hacer control de constitucionalidad respecto de ese decreto y por lo tanto, mientras no haya una decisión judicial en contra, ese acto de poder público llamado decreto 494 se presume válido y legítimo, más allá de las discusiones que podamos tener sobre si era procedente o no que el presidente Noboa le encargue la vicepresidencia a la señora Yeliver, pese a que la señora Abad está todavía en funciones. Pero ese era el análisis que muchos esperábamos que la Corte haga en esta sentencia y que sencillamente no lo ha hecho. Por esa razón, de cara a lo que podría venir en una eventual segunda vuelta, lo que el gobierno va a hacer, y se lo digo con toda la seguridad del mundo, es primero, ya no va a emitir decretos ejecutivos para encargar la vicepresidencia, porque la Corte ha dicho que eso es inconstitucional, y entonces, de pleno derecho, asumirá quien está ejerciendo ahora la vicepresidencia, que según el decreto 494 es la señora Cynthia Yeliver. Esa es la realidad, y esa es la respuesta que se esperaba de la Corte. ¿Quién es el que está ejerciendo la vicepresidencia? ¿La señora Yeliver o la señora Verónica Abad, que es la vicepresidente elegida en urnas? Pero la Corte esquiva ese análisis. Y por último, la otra cosa que le están diciendo al fallo de la Corte, que supuestamente dice y que en realidad no dice, es que el presidente no podía sostener en los decretos que hacer campaña implicaba un caso de fuerza mayor. Yo voy a coincidir con los colegas y con quienes estiman que efectivamente hacer campaña o proselitismo político no es ni de lejos un caso de fuerza mayor, no lo es. No es un hecho ni imprevisible, ni mucho menos irresistible, ¿ya? Pero eso debía haberse señalado expresamente en la sentencia y no se lo hace. Insisto, los párrafos 44 y 45 de la sentencia claramente determinan que la Corte no puede entrar a calificar la situación fáctica que invoca el presidente en los decretos como fuerza mayor. Si la Corte no ha llegado a decir expresamente o con la claridad al menos, don Rubén, que se necesitaba, que hacer campaña política no es un caso de fuerza mayor. Entonces, perdón, pero el voto de mayoría de la Corte podemos concluir fácilmente que no deja de ser más que un saludo a la bandera
y que lejos de resolver los problemas jurídicos que se plantearon a partir de la emisión de estos decretos, los ahonda. Así que yo creo que pecan de ingenuos quienes creen que este es un revés para el presidente de la República. La Corte ha dicho lo mínimo, lo elemental y lo evidente, don Rubén. Ahora, Ismael, ¿qué es lo que pasa? Viendo del otro lado, la señora Abad ha dicho que no va a Turquía, se va a quedar, ella va a esperar que efectivamente el presidente diga voy a hacer campaña en estos días para ella asumir la presidencia de la República. Usted ha dicho claro y concreto que ella no podría, porque quien está al frente de esta cartera de Estado es la señora Yeliver. Ella debería cumplir el tema de irse a Turquía, delegación que le hizo el presidente de la República. Ahí hay otro conflicto de intereses. ¿Cómo interpretamos esa circunstancia? Sí, sí, por eso le digo que lejos de resolver los problemas, la Corte los ha ahondado, porque esta ambigüedad, este zigzagueo de decir de repetir básicamente lo que el texto constitucional dice, de que ante un caso de ausencia temporal o definitiva del presidente, lo sucederá en el cargo quien ejerza la vicepresidencia. Eso es algo que no está en discusión, don Rubén. Es que seríamos locos de decir, no, es que no hay mecanismo de reemplazo al presidente en estos casos. No, sí lo hay. Aquí la discusión que se planteaba era sí, el presidente le podía encargar la vicepresidencia a la señora Yeliver, entendiendo que la señora Abad está en funciones y que es la vicepresidenta electa en urnas. Esa era la discusión que esperábamos que se dilucide en este voto de mayoría, pero la Corte no lo resuelve. De hecho, la Corte evita, elude, resuelve no hacer control constitucional del decreto 494, con una razón válida, eso sí, que el decreto tiene un efecto individual, se trata de un nombramiento, que por lo tanto los actos individuales no son materia de control de constitucionalidad. Eso es cierto, es correcto. Y por eso el voto salvado del juez de Herrería dice, a ello hay que sumar que la señora Abad ya presentó una acción de protección contra el decreto 494, en el que se le encarga la vicepresidencia a la señora Yeliver, y un tribunal de garantías penales de acá de Quito apenas la semana pasada le negó. Esto es lo que la señora Abad tiene que entender. Le han negado, en primera instancia, por supuesto, pero le han negado la acción de protección. Es decir, al día de hoy, guste o no guste, porque es cuestionable el encargo que se le ha hecho a la señora Yeliver, pero ese acto, por cuestionable que sea, no ha sido dejado sin efecto. Y este tema de quién es el que está ejerciendo la vicepresidencia al día de hoy no ha sido dilucidado por la Corte Constitucional en la sentencia 125-IN/25. Así que, si de aquí en adelante el presidente decidiera, que yo no le aconsejaría hacerlo, ausentarse los fines de semana para hacer campaña electoral, pensemos en una segunda vuelta, porque además la Corte llega tardísimo con esta decisión, ¿no? Ya hoy estamos 4 de febrero, pasado mañana se acaba la campaña electoral de primera vuelta, por lo tanto esta sentencia no va a surtir ningún efecto durante estos días en los que el presidente no se va a ausentar del cargo seguramente, pero si es que hay campaña para segunda vuelta electoral, evidentemente el presidente pudiese volver a hacer actos de proselitismo durante el fin de semana. Entonces, en ese sentido, lo único que va a pasar es que el presidente ya no va a emitir decretos ejecutivos, es decir, se han dado un tiro en el pie quienes buscaban por parte de la Corte un pronunciamiento que la Corte no ha emitido. Porque imagínense que si habiendo decretos la Corte dice esta clase de cosas que le estoy diciendo que son básicas y elementales además de obvias, peor sin acto, nadie le va a poder controlar al presidente de la República porque ya no va a haber decreto ejecutivo alguno. Entonces, de pleno derecho, como ha ordenado la Corte en sus sentencias, deberá operar en ese caso la sucesión presidencial. ¿Y quién es ahora, hoy, según el 494, el decreto 494, quien está ejerciendo la vicepresidencia de la República? La señora Cynthia Yeliver. Entonces ella asumirá de pleno derecho la jefatura de Estado, mientras el presidente Noboa, si es que así lo decide, pues resuelve hacer campaña electoral los fines de semana. Porque además la vigencia del decreto 494 está o estaba condicionada a que la señora Abad se presente en la embajada de Ecuador en Turquía.
En el caso incluso de la señora Abad, que era otro de los temas que uno habría esperado que la Corte Constitucional analice, ya no estamos propiamente ante un caso, es que nunca lo estuvimos, ante un caso de ausencia temporal. Ahí sí yo creo que el ministro de la Gasca tiene una confusión. El hecho de que Verónica Abad no se haya presentado desde el 27 de diciembre de 2024 en la Embajada de Ecuador en Turquía no implica un caso de ausencia temporal. No es ni enfermedad, ni fuerza mayor, ni licencia concedida por la Asamblea Nacional, que eso tiene nombre y apellido. La señora Verónica Abad, al día de hoy, 4 de febrero de 2025, ha abandonado el cargo. El problema es que el abandono del cargo tiene que ser declarado por la Asamblea Nacional con el voto conforme de las 2/3 partes de sus integrantes y comprobado mediante dictamen por parte de la Corte Constitucional. Yo entiendo entonces que el gobierno asume que ese trámite es muy complejo al día de hoy. Entendemos que el gobierno no tiene los 70 votos para iniciar el trámite parlamentario de abandono del cargo, que presume que tal vez la Corte no le va a dar dictamen favorable para comprobar el abandono del cargo, y que aunque hubiese un dictamen favorable por parte de la Corte, es muy complicado que este Parlamento le dé los 92 votos que se requieren para declarar el abandono del cargo, en el que a mi juicio, insisto, don Rubén, ya ha caído Verónica Abad. Así que lo que ella debiera hacer ahora para recuperar su cargo vicepresidencial es presentarse en la Embajada de Ecuador en Turquía, porque en ese momento se termina el encargo vicepresidencial a la señora Yeliver. Y si el señor Noboa decide hacer campaña electoral los fines de semana, ahí sí operará de pleno derecho la sucesión presidencial a favor de la señora Abad. Pero mientras la señora Abad tosudamente se quede aquí y no asuma sus funciones en Turquía, bueno, entonces el decreto 494 sigue en plena vigencia. Esa es la interpretación que hace usted, doctor Quintana, y que efectivamente quienes están en la otra orilla y que están opuestos tienen otras lecturas frente a esto. Le agradezco, Ismael, por haber estado en nuestro espacio informativo con mucha claridad. Usted ha expuesto y ha interpretado lo que ha dicho la Corte Constitucional en esta sentencia, que es de cumplimiento, y claro, como estamos en campaña electoral, usted sabe que saldrán a decir otras cosas también quienes están en contra del actual gobierno y que evidentemente calificarán que esto no está pegado a derecho, lo que viene haciendo el presidente Daniel Noboa. Seguramente, don Rubén, en estos temas jurídicos no hay interpretaciones unívocas, y mucho más cuando la ambigüedad proviene del propio órgano emisor de la sentencia, que eso es lo que yo cuestiono de este fallo. A la Corte le faltó precisión, le faltó claridad, le faltó contundencia en sus señalamientos, y eso ahora va a prestarse para que haya una marea de interpretaciones o de señalamientos respecto a lo que ha dicho y a lo que ha dejado de decir la Corte respecto de esta sentencia. Le agradezco, Ismael, un abrazo en la distancia. Buenos días. Un abrazo, don Rubén. Buenos días. Gracias, ha sido el doctor Ismael Quintana.